Buenos días, en el día de hoy le estaremos hablando sobre la enfermedad cardiovascular en la mujer. Como sustentantes tenemos a Marilis Mendoza Tejada, Viali Cecilia Medina, Desnaelen García Parra, Joanely Lucía Rosario y quien les habla Yamilka Estefano Enríquez Núñez. Vamos a hablar sobre la enfermedad cardiovascular SB. La enfermedad cardiovascular es un conjunto de trastornos que afectan el corazón y los vasos sanguíneos, incluyendo arterias, venas y microcirculación. En los tipos principales tenemos la enfermedad coronaria, cardiopatía isquémica, que es la alteración del flujo sanguíneo en las arterias coronarias. Dentro de sus fisiopatologías está la arteriosclerosis coronaria, reducción del límite arterial, desequilibrio entre oferta y demanda de oxígeno miocárdico, y la rotura de placa, trombosis e infarto. En sus manifestaciones está la angina estable e inestable, infarto agudo del miocardio, isquemia silente, que es más frecuente en mujeres. En la enfermedad cerebrovascular tenemos los trastornos del flujo sanguíneo cerebral, fisiopatología isquemia por trombosis o embolia, hemorragia por ruptura vascular y dentro de sus tipos está el accidente cerebrovascular isquémico hemorrágico. La insuficiencia cardíaca, que es la incapacidad del corazón para mantener un gasto cardíaco adecuado. Dentro de sus fisiopatologías está la disfunción sistólica, contractilidad, disfunción diastólica, relajación. Activación neurohormonal, sistema renina-angiotensina-aldosterona y sistema simpático. En mujeres es más frecuente la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. La enfermedad vascular periférica, que es afectación de arterias fuera del corazón y cerebro. Dentro de su fisiopatología está la aterosclerosis en arterias periféricas, disminución del flujo y isquemia tisular. Dentro de sus manifestaciones, claudicación intermitente e isquemia crítica de miembros. La epidemiología de la enfermedad cardiovascular en la mujer es la principal causa de muerte femenina en el mundo, según la World Health Organization. La ASB es la primera causa de muerte en mujeres, representa aproximadamente 1 de cada 3 muertes femeninas. Dentro de su prevalencia global y general, más de 300 millones de mujeres viven con SB a nivel mundial. Alta prevalencia en países de ingresos bajos y medios y regiones con transición epidemiológica, como América Latina, en Latinoamérica por incremento de sedentarismo, obesidad y diabetes. Fisiopatología de la enfermedad cardiovascular en la mujer. La enfermedad cardiovascular no solo es la principal causa de muerte en mujeres, sino que también presenta características fisiopatológicas propias que debemos comprender para mejorar su diagnóstico y tratamiento. Las bases fisiopatológicas generales. Para entender la enfermedad cardiovascular en la mujer, primero debemos conocer algunos mecanismos básicos que participan en su desarrollo. Uno de los principales es la difusión endotelial. El endotelio es la capa interna de los vasos sanguíneos y su función es regular el flujo sanguíneo, la coagulación y el tono vascular. Cuando este endotelio se daña, pierde su capacidad de producir sustancias vasodilatadoras, como el óxido nítrico, lo que favorece la vasoconstricción, la inflamación y la formación de placas. Otro mecanismo es la inflamación vascular. La inflamación crónica de bajo grado contribuye al daño progresivo de los vasos sanguíneos y facilita la acumulación de lípidos en las paredes arteriales. Pues también vamos a encontrar lo que el estrés oxidativo, que ocurre cuando hay un exceso de radicales libres. Estos dañan las células del endotelio y favorecen la progresión de la enfermedad. Por último, esta alteración del tono vascular, que se refiere a la capacidad de los vasos para contraerse y dilatarse adecuadamente. En las mujeres, esta regulación puede alterarse por factores hormonales, especialmente después de la menopausia. Aterosclerosis en la mujer, pues es el proceso principal detrás de muchas enfermedades cardiovasculares.
Este proceso comienza con la acumulación de lípidos en la pared arterial seguida de inflamación y una formación de una placa aterosclerótica. Con el tiempo, pues esta placa puede crecer y reducir el flujo sanguíneo o incluso romperse, provocando eventos como el infarto. Sin embargo, en las mujeres existen diferencias importantes con respecto a los hombres. En lugar de placas grandes y localizadas, las mujeres suelen presentar placas más difusas, menos obstrucción visible en las arterias y mayor compromiso de vasos pequeños. Esto significa que aunque las arterias no estén completamente bloqueadas, puede haber una alteración significativa del flujo sanguíneo. Además, es más frecuente la microangiopatía coronaria que afecta a los pequeños vasos del corazón y no siempre se detecta en estudios como lo es la angiografía. En la disfunción microvalvular coronaria, un aspecto clave en la fisiopatología de la mujer es la disfunción microvalvular coronaria, que esta se refiere a una alteración en los pequeños vasos del corazón que son responsables de regular el flujo sanguíneo a nivel del miocardio. En este caso, no hay una obstrucción significativa de las arterias grandes, pero sí existe una alteración a la circulación coronaria pequeña. ¿Esto qué va a provocar? Pues provoca una disminución del flujo sanguíneo, lo que puede generar síntomas como lo es el dolor torácico. Por esta razón, muchas mujeres presentan lo que se conoce como síndrome coronario sin obstrucción significativa, es decir, tienen síntomas de infarto, pero en los estudios no se observan bloqueos importantes. Esto puede llevar a confusión diagnóstica y a subestimar la gravedad del problema. En las alteraciones de la coagulación, otro punto importante es que en mujeres pueden presentar un estado protrombótico, es decir, una mayor tendencia a formar coágulos. Esto se debe a factores, primero, la activación plaquetaria, donde las plaquetas se vuelven más reactivas y favorecen la formación de trombos. Segundo, la influencia hormonal. Las hormonas femeninas como el estrógeno, pues tienen efectos complejos sobre la coagulación. Antes de la menopausia pueden ser protectores, pero en ciertos contextos, como el uso de anticonceptivos hormonales o de terapia hormonal, puede aumentar el riesgo de trombosis. Este estado protrombótico puede contribuir al desarrollo de eventos cardiovasculares agudos, como infartos o accidentes cerebrovasculares. En el remodelado cardíaco de la mujer, finalmente tenemos el remodelado cardíaco. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a los cambios estructurales y funcionales del corazón en respuestas a daños o sobrecargas. En las mujeres, pues este remodelado presenta características particulares donde se puede observar cambios estructurales del miocardio, también hipertrofia ventricular, especialmente en respuesta a la hipertensión, fibrosis miocárdica, que es la formación de tejido cicatrical en el corazón. Estos cambios pues afectan a la capacidad del corazón para contraerse y relajarse adecuadamente. En muchas mujeres esto se asocia con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, una condición donde el corazón parece contraerse bien, pero tiene dificultad para llenarse correctamente. Mi nombre es Marielis Mendoza Tejada y en esta ocasión les estaré hablando acerca de los factores de riesgo cardiovascular específicos en la mujer. Y es que la enfermedad cardiovascular en la mujer es el resultado de la interacción compleja entre factores biológicos, hormonales, metabólicos y ambientales que actúan a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista fisiopatológico, todos estos factores de riesgo van a converger en mecanismos comunes, dígase disfunción endotelial, inflamación crónica, estrés oxidativo, alteraciones del metabolismo lipídico y glucosídico y también estado protrombótico. Todo esto entonces lo vamos a englobar en
factores de riesgo tradicionales, factores de riesgo específicos de la mujer, factores de riesgo asociados al embarazo y factores de riesgo metabólicos. En primer lugar, vamos a estar hablando acerca de los factores de riesgo tradicionales. En primera instancia tendremos la hipertensión arterial. Esta, por su definición, es la elevación persistente de la presión arterial sistólica mayor o igual a 130 milímetros de mercurio o diastólica mayor o igual a 80 milímetros de mercurio. Este es considerado el factor de riesgo más prevalente en mujeres mayores de 65 años. Entonces, en la mujer existe una mayor sensibilidad al sodio y una activación más pronunciada del sistema renina-angiotensina-aldosterona tras la menopausia. Entonces, la pérdida de estrógenos reduce la producción de óxido nítrico y esto lo que va a hacer es que haya un aumento de la rigidez de las grandes arterias. Y entonces, dentro de las manifestaciones que vamos a poder encontrar en la mujer, vamos a ver que predomina la hipertensión sistólica aislada y que en las mujeres hay una mayor probabilidad de desarrollar hipertrofia ventricular izquierda o disfunción diastólica como respuesta a la carga de presión. Entonces, en segundo lugar, vamos a tener la diabetes mellitus, que esta se va a definir como un desorden metabólico caracterizado por hiperglucemia crónica debida a defectos en la secreción o acción de la insulina. Entonces, la diabetes lo que hace es que elimina la ventaja hormonal de la mujer premenopáusica y esto entonces va a provocar una disfunción endotelial profunda y un estado proinflamatorio sistémico que va a acelerar la aterosclerosis coronaria. Entonces, en las mujeres diabéticas es sabido que presentan niveles más altos de triglicéridos y mayor expresión de moléculas de adhesión vascular. En cuanto a las manifestaciones en la mujer, vamos a poder observar que hay un riesgo de infarto de miocardio que es de 3 a 5 veces mayor en las mujeres diabéticas que en las no diabéticas y que además suelen presentar también cuadros de insuficiencia cardíaca con mayor frecuencia tras el diagnóstico de diabetes mellitus. En tercer lugar, tendremos la dislipidemia, que esta por su definición es la alteración de los niveles de lípidos en sangre, dígase colesterol y triglicéridos, y que tras la menopausia se va a ver que el perfil lipídico empeorará de manera drástica, ya que aumentará el LDL y disminuirá el HDL. Entonces, dentro de las manifestaciones que vamos a poder encontrar en la mujer, vamos a tener la formación de placas de ateroma que tienden a ser más difusas y erosivas, lo que va a dificultar entonces a veces el diagnóstico por cateterismo convencional. También como factor de riesgo vamos a tener el tabaquismo, que esta es la adicción al consumo de tabaco que expone entonces al sistema cardiovascular a toxinas prooxidantes. El tabaco acelera el metabolismo hepático de los estrógenos, induciendo así una menopausia temprana. Entonces, dentro de las manifestaciones que podremos encontrar en la mujer, vamos a ver que las fumadoras tienen un riesgo de enfermedad coronaria un 25% superior al de los hombres fumadores y que este es considerado entonces la causa principal de infarto en mujeres menores de 55 años. Otros factores también son la obesidad y el sedentarismo, que viene siendo el acúmulo excesivo de tejido adiposo y la falta de actividad física regular. Entonces, la transición menopáusica favorece a lo que es el cambio de una distribución de grasa periférica en una grasa visceral y abdominal. Entonces, el tejido adiposo visceral actúa como un órgano endocrino que segrega citocinas proinflamatorias, promoviendo así la resistencia a la insulina y el daño vascular. Dentro de las manifestaciones que vamos a poder encontrar, es sabido que el sedentarismo en la mujer se correlaciona más estrechamente con el aumento del diámetro de la cintura y un estado de inflamación crónica de bajo grado. Ahora estaremos hablando acerca de los factores de riesgo específicos de la mujer. En primer lugar tenemos la menopausia, que esta viene siendo el cese permanente de la menstruación tras 12 meses consecutivos de amenorrea debido a la pérdida de la actividad folicular ovárica y esta entonces se considera prematura si ocurre antes de los 40 años. También vamos a ver que dentro de las manifestaciones en la mujer vamos a observar un incremento súbito de los niveles de colesterol LDL y triglicéridos y que clínicamente también se va a poder observar un aumento de la presión arterial sistólica
y una disminución de la tolerancia al esfuerzo. También vamos a poder observar que en las enfermedades autoinmunes, patologías como el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide, tienen una prevalencia mucho mayor en el sexo femenino. Entonces, la inflamación crónica, que es característica de estas enfermedades, actuará como un acelerador de la aterosclerosis. Entonces, las citocinas proinflamatorias provocarán una disfunción endotelial persistente y también la oxidación de las partículas de LDL, facilitando así su entrada a la pared arterial. Entonces, en cuanto a las manifestaciones en la mujer, vamos a poder observar que en pacientes con lupus eritematoso sistémico, el riesgo de sufrir un infarto de miocardio puede ser hasta 50 veces mayor que en mujeres de la misma edad sin la enfermedad. Entonces, la enfermedad coronaria en estas pacientes suele ser también más difusa y presentarse a edades inusualmente jóvenes. Aquí en esta imagen podemos observar factores que aumentan el riesgo cardiovascular en la mujer durante la edad fértil. Tenemos la menarquia precoz, que afecta entre el 8% y el 13% de las mujeres y se asocia a factores de riesgo cardiovascular, como es el caso de la intolerancia a la glucosa, la dislipidemia, la hipertensión, el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2 y marcadores inflamatorios elevados. Tendremos también el síndrome de ovario poliquístico, que se asocia a mayor probabilidad de obesidad y síndrome metabólico en la edad adulta, y la endometriosis, que sucede cuando el tejido similar al revestimiento del útero, conocido como endometrio, crece fuera del útero. Ahora estaremos hablando de factores asociados al embarazo. En primer lugar, tendremos la hipertensión arterial en el embarazo. Y es que esta, además de producir daño materno y fetal, también puede suponer el inicio de alteraciones vasculares y metabólicas futuras, implicando así entonces que el riesgo relativo de padecer hipertensión crónica tras la hipertensión en el embarazo sea de entre 2,3 y 11 veces mayor. Entonces, también es sabido que las mujeres con historia previa de preeclampsia o eclampsia tienen un doble riesgo de accidentes cerebrovasculares y también una mayor frecuencia ante arritmias y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Entonces, esta es la complicación médica más frecuente durante el embarazo. Entonces, la definición de hipertensión arterial más aceptada es la misma que la admitida fuera de la gestación, o sea, una presión arterial sistólica mayor de 140 milímetros de mercurio y o presión diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio en 2 o más ocasiones consecutivas y separadas por un periodo de 4 a 6 horas. Entonces, la hipertensión arterial durante la gestación se considera grave si la presión arterial sistólica es mayor de 160 a 170 milímetros de mercurio y o la presión arterial diastólica es mayor de 110 milímetros de mercurio. Por lo tanto, podemos decir que la hipertensión arterial en el embarazo o la hipertensión gestacional se define como la aparición de hipertensión sin proteinuria después de las 20 semanas de gestación, donde hay una elevación de la presión arterial por primera vez después de la semana 20 de embarazo, sin la presencia de proteína en la orina ni otros signos de daño orgánico. Entonces, dentro de las causas de hipertensión gestacional vamos a tener presión arterial alta antes del embarazo o en un embarazo anterior, tener enfermedad renal, tener diabetes, ser menor de 20 años o mayor de 40 años, tener un embarazo múltiple, como es el caso de mellizos o trillizos, y ser afroamericana. La hipertensión arterial en el embarazo se clasifica en preeclampsia, eclampsia, hipertensión arterial crónica y también preeclampsia añadida a hipertensión arterial crónica. Entonces, pasaremos a lo que es la toxemia en el embarazo. Y es que el término toxemia es una denominación antigua que hoy entonces engloba lo que es el concepto de preeclampsia. Y la preeclampsia se define como la hipertensión que aparece después de las 20 semanas de gestación y que se acompaña de proteinuria. Esta es un síndrome multisistémico que se va a caracterizar por la tríada clásica de hipertensión arterial, proteinuria y edema.
aunque actualmente el diagnóstico se centre más en lo que es la hipertensión junto con el daño a órganos diana, dígase hígado, riñones y sistema nervioso. Se considera preeclampsia severa cuando existe una presión arterial sistólica mayor o igual a 160 milímetros de mercurio y o una presión arterial sistólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio con proteinuria. En cuanto a su fisiopatología, esta se origina de una isquemia placentaria. O sea, las arterias espirales del útero no se dilatan de manera adecuada y esto va a provocar entonces que la placenta libere factores antiangiogénicos a la sangre materna. Y estos factores entonces causan una inflamación generalizada en lo que es el endotelio, que viene siendo la capa interna de los vasos, y esto va a generar vasoconstricción y la fuga también de líquidos hacia los tejidos. En cuanto a los factores de riesgo de la preeclampsia, vamos a tener la nuliparidad, la obesidad, también antecedentes familiares de preeclampsia y eclampsia, también preeclampsia en la gestación previa, también hipertensión crónica y diabetes mellitus pregestacional. Aquí en este apartado les quise traer manifestaciones clínicas de preeclampsia por órganos y sistemas. Por ejemplo, en el sistema nervioso central vamos a poder evidenciar hiperreflexia, visión borrosa, escotomas, clonus e irritabilidad. A nivel del riñón vamos a poder observar proteinuria y oliguria. En cuanto al hígado vamos a tener alteraciones de las enzimas, epigastralgia y ruptura hepática. En cuanto a la sangre vamos a poder ver una elevación en la hemoglobina y una disminución entonces en cuanto a las plaquetas. A nivel de retina vamos a ver espasmos arteriolares y también hemorragias. Y en cuanto al feto y la placenta vamos a ver un retardo del crecimiento. También vamos a ver oligohidramnios y también distrés fetal. En cuanto a la eclampsia, nosotros vamos a definirla como la aparición en una gestante con preeclampsia de convulsiones que no son atribuibles a otras causas como accidente cerebrovascular, a enfermedades hipertensivas, a lesiones del sistema nervioso central o a enfermedades infecciosas. Entonces, dentro de su mecanismo, nosotros vamos a ver que representa una falla de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, la hipertensión extrema y el daño endotelial van a provocar un edema cerebral vasogénico. Y entonces la ruptura de la barrera hematoencefálica va a permitir que el exceso de presión y líquido irrite lo que son las neuronas, desencadenando así lo que es la actividad eléctrica anormal que produce las convulsiones. Entonces, esta es una emergencia médica que pone en riesgo no solamente la vida de la madre, sino también del feto por hipoxia. Dentro de las manifestaciones que vamos a poder observar en la mujer, tenemos las convulsiones que suelen ir precedidas por signos de irritación neuromuscular, como es el caso de reflejos muy exaltados, que viene siendo la hiperreflexia, y movimientos involuntarios de los pies, que viene siendo el clonus. Y durante el episodio hay una pérdida de conciencia, también hay movimientos bruscos de las extremidades y posteriormente un periodo de confusión profundo o coma. Otro de los factores de riesgo en la mujer también es la hipertensión arterial crónica, que se define como una hipertensión presente antes del inicio del embarazo o que se diagnostica antes de la semana número 20 de gestación. Aquí mismo también es importante mencionar la preeclampsia añadida a hipertensión arterial crónica, que esta viene siendo la preeclampsia sobreañadida a una hipertensión crónica que implica un empeoramiento entonces para el pronóstico materno-fetal. En este caso, el diagnóstico es difícil y se deberá sospechar siempre ante la aparición de uno o más de los signos o síntomas de afectación multiorgánica que ya se han descrito anteriormente. Por ejemplo, en el caso de gestantes con enfermedad renal crónica, el diagnóstico se realizará también ante un incremento brusco de la hipertensión y de la proteinuria. Otro de los factores de riesgo que se pueden presentar en el embarazo es la diabetes gestacional. Esta se define como el grado de intolerancia a la glucosa que se reconoce por primera vez durante el embarazo y que es generalmente diagnosticado entre las semanas 24 y 28 de gestación.
Entonces, el embarazo, que es un estado diabetogénico natural debido a las hormonas placentarias que inducen resistencia a la insulina para asegurar lo que es la glucosa al feto. Entonces, en lo que es la diabetes gestacional, el páncreas materno es incapaz de compensar esta demanda. Y fisiopatológicamente esto se traduce en un estado de hiperglucemia e hiperinsulinemia, que va a dañar entonces la capa íntima de los vasos sanguíneos y va a promover la inflamación del endotelio mucho antes de lo que ocurriría entonces en un proceso de envejecimiento normal. En cuanto a las manifestaciones que se van a presentar, vamos a ver un aumento de peso excesivo durante el embarazo y también una macrosomía fetal. A largo plazo, hasta el 50% de las mujeres con diabetes gestacional desarrollarán diabetes tipo 2 en los 10 años posteriores al parto. Y este trastorno multiplica lo que es el riesgo de infarto de miocardio y disfunción microvascular coronaria de forma temprana, independientemente de otros factores de riesgo. Y finalmente hablaremos de los factores metabólicos, que en la mujer actúan como un nexo crítico entre el sistema endocrino y el aparato cardiovascular. Vamos a tener el síndrome metabólico, que por su definición es un conjunto de alteraciones que incluyen obesidad abdominal, hipertensión, hiperglucemia y niveles anormales de lípidos, que ocurren juntos y aumentan entonces el riesgo de enfermedad cardíaca. La fisiopatología del síndrome metabólico en la mujer se centra en el tejido adiposo visceral. Por ejemplo, tras la menopausia, la grasa se va a desplazar de los muslos al abdomen. Este tejido no es solamente un reservorio de energía, sino que también un órgano endocrino que secreta aditocinas proinflamatorias. Entonces, estas sustancias van a mantener las arterias en un estado de inflamación constante, facilitando así la erosión de la capa interna de los vasos sanguíneos y también la formación de microtrombos. En cuanto a las manifestaciones en la mujer, el criterio de circunferencia de cintura mayor o igual a 88 centímetros en mujeres es el signo físico más evidente. Y es importante resaltar que el síndrome metabólico multiplica por 3 el riesgo de mortalidad cardiovascular en la mujer, superando así el impacto que este mismo síndrome tiene en la población masculina. Ahora los dejo con mi compañera que les dará continuidad al tema. Hola, mi nombre es Biaili Medina y yo estaré hablando acerca de las principales enfermedades cardiovasculares en la mujer. Entonces, las enfermedades cardiovasculares en la mujer, pues comprende pues un conjunto de trastornos que van a afectar el corazón y también a los vasos sanguíneos. Entonces, esa es la principal causa de muerte en las mujeres en el mundo. A la cardiopatía isquémica, pues esta es una enfermedad causada por una falta de equilibrio entre el aporte de oxígeno pues que llega al músculo cardíaco y por la demanda que este tiene para poder funcionar. ¿Por qué sucede esto? Pues porque las arterias coronarias, que son las que alimentan al corazón, no van a llevar suficiente pues sangre oxigenada. Entonces también esta la podemos definir como que es una acumulación de placa. Esta placa va a contener colesterol y también calcio en las arterias, pues que van a reducir el flujo sanguíneo y el oxígeno pues que va al... Entonces ahora les voy a hablar acerca pues de la enfermedad coronaria en la mujer. Entonces, esto se produce por una aterosclerosis de las arterias coronarias que van a reducir pues el flujo sanguíneo al miocardio. Entonces, la aterosclerosis es una acumulación, como ya dije anteriormente, de grasa, colesterol y otras sustancias en forma de placa, pues que van a adherirse a las paredes de las arterias. Entonces, esto va a provocar un endurecimiento y también un estrechamiento, lo que va a bloquear pues el flujo sanguíneo. Entonces, también este es un trastorno del flujo sanguíneo que influye tanto en las obstrucciones de las arterias como también en los vasos microscópicos, o sea, en la microcirculación. En cuanto a su fisiopatología, pues se va a presentar una enfermedad microvascular, que aquí el problema va a estar ya en los vasos pequeños, que esos son tan pequeños que ni siquiera van a poder verse en un cateterismo normal.
También va a presentar una difusión endotelial, pues que en esta las paredes de las arterias no saben relajarse, entonces van a dejar pasar más sangre de lo normal cuando la mujer entonces haga un esfuerzo o se estrese. Y también se va a dar pues aquí una erosión de la placa. Entonces, en lugar de que la placa explote en la superficie de las arterias, entonces lo que va a hacer que se va a desgastar. Entonces, en cuanto a las características clínicas, pues se va a presentar un dolor torácico, aunque la mujer puede sentir opresión clásica en el pecho, es más frecuente que el dolor se desplace o se sienta como una molestia en otras zonas, como por ejemplo en la mandíbula y en el cuello. Aquí se va a producir una sensación pues de presión o dolor, y también en la espalda, específicamente entre la zona entre las escápulas. Y también en el epigastrio, pues a menudo esto se va a confundir como una indigestión, acidez o incluso gastritis. También va a haber pues disnea, o sea, falta de aire, que va a aparecer pues incluso cuando se esté en reposo o cuando se haga esfuerzos mínimos. También va a haber fatiga extrema, pues se va a sentir va a tener una sensación pues de agotamiento inusual y también debilitante que no va a mejorar con el descanso. También está la diaforesis y el mareo, que aquí va a presentar una sudoración pues fría, también náuseas, vómitos o una sensación de desmayo. Entonces, en cuanto al factor desencadenante, aquí pues es el estrés emocional. Entonces, mientras que en los hombres el síntoma suele aparecer durante el ejercicio físico, como correr o subir escaleras, pues en la mujer no. En la mujer se va a disparar con mucha frecuencia pues por el estrés fuerte o la angustia. Entonces, ¿por qué se complican en los casos en la mujer? Pues porque se tiende a minimizar los síntomas. Entonces, en la mujer se le suele atribuir que el dolor al estrés, también la fatiga del trabajo o por problemas digestivos. Entonces, a veces en el triaje pueden confundirlo con con síntomas de ataque de ansiedad o de ataque de pánico. Entonces, ahora les voy a hablar acerca de las diferencias entre el hombre pues y la mujer. Entonces, en el hombre lo que va a predominar es la enfermedad obstructiva, y en la mujer pues va a predominar lo que es la disfunción microvascular. Entonces, que el problema va a estar en los vasos tan pequeños que no se van a ver en un cateterismo. También es más común pues la erosión de la placa, o sea que se desgaste de manera gradual en lugar de que haya una ruptura explosiva como en los hombres. Entonces, en cuanto a la presentación clínica, en los hombres el síntoma clásico pues es el dolor retroesternal opresivo, como si un elefante pues le pisara el pecho, que también va a correr hacia el brazo izquierdo. En cuanto a la mujer, pues el dolor suele ser difuso e incluso puede estar ausente, pues va a predominar, como ya dije anteriormente, la fatiga extrema, la falta de aire, náuseas y dolor en zonas raras, como ya mencioné, como la mandíbula o la espalda. Entonces, los factores desencadenantes en el hombre generalmente va a estar relacionado con la actividad física o el esfuerzo físico, como correr y cargar peso. En la mujer no, pues es frecuentemente que va a desencadenar pues por el estrés, la angustia o incluso una fatiga mental. Síndrome coronario agudo en la mujer. Pues esa es una emergencia médica caracterizada por la reducción brusca del flujo sanguíneo coronario, que lo que va a provocar es que una parte del músculo cardíaco no reciba pues oxígeno. Esto se clasifica según lo que se vaya a ver en el electrocardiograma y también en las enzimas cardíacas, en angina inestable y también infarto agudo, angina inestable. Pues entonces el flujo se va a reducir, pero no llega a morir tejidos, o sea que no hay una elevación de las enzimas. Entonces aquí hay ya un aviso de infarto. Entonces se va a presentar un cambio en el patrón del dolor. Si antes le dolía al caminar, pues ahora le va a doler al caminar. Pues si antes le dolía al caminar 4 cuadras, pues ahora le va a doler al caminar aunque sea
una o incluso estando sentada. Entonces, este también suele ser un predictor de fuertes eventos cardiovasculares a futuros. En cuanto al infarto agudo al miocardio, pues aquí hay células muertas cardíacas. También se puede ver elevación del segmento ST. También aquí el daño pues ya es irreversible. El infarto va a tener una peculiaridad que es el MINOCA, que eso significa que es infarto de miocardio con arterias coronarias no obstructivas, que se puede darse hasta un 10 a un 15% en las mujeres infartadas que no tienen arterias pues tapadas, sino que el infarto pues fue por un espasmo o por problemas microvasculares. Entonces los síntomas que se van a presentar pues es dolor en la mandíbula, el cuello, la espalda alta, para ser específico, también en el epigastrio. También fatiga extrema, pues y falta de aire. Los mismos síntomas que... Entonces, la angina microvascular es un tipo de enfermedad vascular en la que existe isquemia del miocardio, pues aquí va a haber una falta de oxígeno en el corazón. Entonces, pero sin obstrucciones visibles en las arterias coronarias pues principales. Es más frecuente en mujeres, específicamente después de la menopausia. También ese es un tipo de angina de pecho causada por un mal funcionamiento de las arterias coronarias, o sea, de las arterias coronarias pues más pequeñas, o sea, de la microcirculación, en lugar de una obstrucción de arterias. Isquemia sin enfermedad coronaria obstructiva. Entonces, en este caso, las arterias coronarias grandes están normales o sin obstrucción pues significativa. Sin embargo, la paciente pues puede presentar dolor torácico y también evidencia de isquemia. Pues esto ocurre porque el problema no está en los vasos grandes, sino que van a estar en los vasos más pequeños, o sea, en la microvasculatura. Creación de la microcirculación. Pues el origen del problema está pues en el mal funcionamiento de los pequeños vasos coronarios. ¿Qué sucede? Pues va a haber una disfunción endotelial, entonces el endotelio, que es la capa más interna de los vasos, no produce suficientes sustancias vasodilatadoras, entonces cuando el corazón necesita más sangre durante el ejercicio o el estrés, entonces estas arterias pequeñas pues no van a dilatarse adecuadamente o incluso no se van a contraer. O sea que va a haber un espasmo microvascular. También se va a dar pues por una alteración de la vasodilatación, como ya dije, y también se va a reducir pues el flujo sanguíneo al miocardio. Entonces, en cuanto al diagnóstico, eso es más difícil de detectar porque en la angiografía coronaria pues suele ser normal. Entonces, se va a utilizar pues una prueba de esfuerzo, también resonancia cardíaca y estudios de flujo coronario. Ahora les voy a hablar acerca de la miocardiopatía de Takotsubo. Pues es también conocida como el síndrome del corazón roto. Esa es una forma de miocardiopatía pues adquirida que se va a imitar pues a un ataque cardíaco. Se produce pues por una respuesta exagerada del organismo frente al estrés. Y esto es más frecuente en mujeres, pero sobre todo en mujeres postmenopáusicas. Entonces, en cuanto a su fisiopatología, entonces esto se va a dar por una tormenta de catecolaminas. Ante el estrés masivo, el cuerpo libera cantidades de hormonas del estrés, principalmente de adrenalina y noradrenalina. Entonces también aquí va a haber una afectación microvascular. Entonces este exceso de catecolaminas va a causar pues una difusión microvascular coronaria aguda y severa. Entonces esos vasos pues sanguíneos microscópicos se van a contraer y van a cortar por ende el flujo al corazón. También eso va a tener una relación con estrés emocional y físico, pues el detonante aquí es por un evento estresante y agobiante, como por ejemplo la muerte de un ser querido, también un diagnóstico devastador, también se puede dar por una quiebra financiera, un accidente de tráfico o también por una discusión violenta o incluso por un desastre pues natural. También puede ser disparado por el estrés físico, severo,
también como por una cirugía mayor o por una enfermedad ya crítica. Entonces, esto, como yo dije anteriormente, va a afectar a mujeres postmenopáusicas en más de un 90% de los casos. Entonces, también se cree que la falta de estrógenos hace que el corazón sea más sensible pues al estrés. Entonces, en cuanto a los cambios miocárdicos reversibles, eso va a ser una característica clave, que es que va a producir, que no produce un daño pues permanente. Tampoco no hay necrosis significativa, como en el infarto. Entonces esta va a tener ya una recuperación completa en días o incluso semanas. Y también va a mejorar progresivamente pues la función cardíaca. En cuanto al pronóstico, pues es favorable, aunque puede haber complicaciones agudas como arritmia y también insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca pues es un síndrome clínico en el que el corazón no puede bombear sangre de manera adecuada pues para satisfacer las necesidades del organismo. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, esa es la forma más común en mujeres. ¿Qué significa? Pues que la fracción de eyección está normal en un mayor del 50%. Entonces, aquí el corazón sí se contrae bien, pero no se relaja adecuadamente. ¿Por qué ocurre? Entonces, el ventrículo izquierdo se va a volver más rígido, menos distinguible y va a disminuir por ende el llenado de sangre durante la diástole. Los factores asociados en las mujeres pues es la hipertensión, edad avanzada, obesidad y también diabetes. En cuanto al remodelado cardíaco, ese es un conjunto de cambios estructurales del corazón. Entonces, en la mujer va a predominar pues una hipertrofia concéntrica, o sea, un engrosamiento de las paredes del ventrículo y sin gran dilatación de la cavidad. ¿Qué va a causar? Pues una sobrecarga de presión, por ejemplo, la hipertensión. Y va a tener una consecuencia, pues que el corazón esté más rígido y haya mayor dificultad para el llenado ventricular. En cuanto a las alteraciones diastólicas, estas son fundamentales en la insuficiencia cardíaca femenina, pues hay que ver primero qué es la diástole. Esa es la fase en la que el corazón pues se relaja y se llena de sangre. Entonces, ¿aquí qué va a fallar? Pues la relajación del ventrículo, va a haber una relajación ventricular inadecuada, también va a haber un aumento de presión dentro del ventrículo. Buenos días, mi nombre es Lisnaelin García. Yo les estaré hablando sobre las manifestaciones clínicas y el diagnóstico de la enfermedad cardiovascular en la mujer, el cual es un tema de gran importancia porque actualmente es una de las principales causas de muerte en mujeres a nivel mundial. Durante muchos años, la enfermedad cardiovascular fue considerada como una enfermedad predominante en el hombre, lo que llevó a que las mujeres se subestimara el riesgo, se diagnosticara más tarde e incluso que se tratara de forma menos agresiva. Las manifestaciones clínicas son los signos y síntomas presentes en la paciente. En la mujer, estos pueden ser tanto típicos como atípicos y esta variabilidad es una de las principales causas del retraso en el diagnóstico. Tenemos lo que es el dolor torácico, el cual es el síntoma más característico de la enfermedad coronaria. Generalmente se describe como una sensación de opresión, peso o ardor en el pecho, sobre todo en la parte central. Puede irradiarse hacia el brazo izquierdo, cuello, mandíbula o incluso la espalda. Sin embargo, en la mujer ese dolor suele ser menos típico. Puede ser más leve, intermitente o incluso puede confundirse con molestias digestivas. En algunos casos no aparece como un dolor, sino más bien como una sensación de incomodidad o depresión. También tenemos la disnea. La disnea, también conocida como una sensación de falta de aire, es un síntoma muy frecuente en las mujeres. Puede aparecer durante el esfuerzo o incluso en reposo. Y en algunos casos es el síntoma predominante. Este se suele asociar con lo que es insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria. También tenemos las palpitaciones y la fatiga.
La fatiga es uno de los síntomas más importantes en las mujeres. Muchas mujeres los describen o los se refieren a este como un cansancio extremo, diferente al habitual, que puede aparecer días o semanas antes de un evento cardíaco agudo. Estos síntomas muchas veces es subestimado, pero tiene un gran valor clínico. Las palpitaciones, por otra parte, son la percepción de los latidos cardíacos anormales, ya sea rápidos, irregulares o fuertes, y pueden indicar la presencia de arritmias, las cuales también son frecuentes en las mujeres. Pero, ahora bien, hay síntomas que son atípicos y que suelen presentarse con mayor frecuencia en las mujeres, incluso más frecuente que los típicos. Aquí tenemos lo que son las náuseas o vómitos, la sudoración fría, mareos o desmayo, ansiedad o sensación de muerte inminente y el dolor abdominal. Estos síntomas pueden hacer que tanto la paciente como el médico no sospechen inicialmente de una causa cardíaca. En el caso de las mujeres, ¿cómo es la presentación clínica? Pues tiene características particulares que la van a diferenciar del hombre. Como ya vimos, el dolor torácico es menos típico. En el caso de las mujeres puede ser menos intenso, más difuso y no siempre va a estar relacionado con el esfuerzo físico. Esto va a hacer que muchas veces no se identifique como un síntoma cardíaco. Además, también vamos a encontrar los síntomas gastrointestinales, que es común que en las mujeres presenten estos síntomas, como ya sea náuseas, vómitos o indigestión. Esto puede llevar a que se confunda con lo que es problemas digestivos y así pues va a retrasar el diagnóstico. También el dolor en el cuello, espalda o mandíbula es más frecuente en mujeres, la irradiación. En algunos casos, este puede ser el único síntoma, incluso en el caso de que no haya dolor torácico. La evaluación clínica es fundamental y debe ser muy cuidadosa. Primero tenemos lo que es la evaluación clínica detallada, que debe ser el primer paso en el diagnóstico. Tenemos la historia clínica profunda. Aquí debemos hacer una investigación detallada en el caso de la mujer. Bueno, en todos los casos, pero en la mujer debemos tener mucha precisión, debemos investigar el tipo de dolor, si ya sea opresivo, punzante, la duración del mismo y la intensidad, los síntomas asociados, la relación con el esfuerzo o el estrés, antecedentes personales y familiares y los síntomas pues acompañantes, como ya vimos, la náusea, fatiga, disnea, etc. En las mujeres es clave identificar los síntomas no clásicos, ya que muchas no presentan los típicos, como ya mencioné anteriormente. Tenemos los factores de riesgos. Aquí se deben evaluar tanto los factores tradicionales como los no tradicionales. Debemos evaluar lo que es hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad y tabaquismo, pero también otros factores específicos en el caso de la mujer, como son la menopausia, la preeclampsia, la diabetes gestacional, enfermedades autoinmunes, y todos esos factores van a aumentar significativamente el riesgo cardiovascular. Debemos hacer también lo que es la exploración física. Aquí vamos a incluir la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la auscultación y la evaluación de los edemas. Es importante recordar que el examen físico puede ser normal en las etapas iniciales. Para la evaluación del riesgo cardiovascular se van a utilizar escalas como la escala de Framingham Score. En la escala de Framingham vamos a ver criterios mayores y criterios menores que nos van a ayudar pues, a llevar al diagnóstico.
En los criterios mayores tenemos lo que es la disnea paroxística nocturna, el edema agudo del pulmón, el tercer ruido cardíaco, pérdida de peso mayor a 4,5 kilogramos en 5 días, reflujo hepatoyugular, entre otros. En los criterios menores vamos a tener la taquicardia, tos nocturna, disnea de esfuerzo, derrame pleural, entre otros. Estas escalas pueden subestimar el riesgo en mujeres, especialmente en jóvenes o en aquellas mujeres que presentan enfermedad microvascular. Bien, entonces, los métodos diagnósticos. El diagnóstico de la enfermedad cardiovascular en la mujer representa un desafío debido a que los síntomas, como ya vimos, suelen ser atípicos y algunas veces las pruebas tienen menor precisión en comparación con los hombres. Por eso es importante que se haga un abordaje diagnóstico integral, combinando así la evaluación clínica, los estudios complementarios y los biomarcadores. Dentro de los métodos diagnósticos tenemos lo que es el electrocardiograma, que es la primera prueba diagnóstica, el cual va a detectar lo que es isquemia, infarto agudo de miocardio, arritmias. Y particularmente en las mujeres, este puede ser normal incluso en presencia de enfermedad. Van a haber cambios menos evidentes y una mayor tasa de falsos negativos. También tenemos lo que es la prueba de esfuerzo. Esta evalúa básicamente cómo responde el corazón al ejercicio. En las mujeres hay mayor número de falsos positivos y hay una influencia hormonal y menor capacidad física. Tenemos el ecocardiograma, cual es una herramienta clave y muy utilizada. Este va a permitir evaluar el tamaño del corazón, la función del ventrículo, las válvulas cardíacas, los movimientos de la pared cardíaca. Tiene ventajas y es que no es una prueba invasiva, es segura y es muy útil en insuficiencia cardíaca. En las mujeres es especialmente útil para detectar alteraciones funcionales. También tenemos la angiografía coronaria, el cual es el método de referencia para evaluar las arterias coronarias. Nos va a permitir visualizar obstrucciones y confirmar enfermedad coronaria. Es importante porque muchas mujeres tienen arterias aparentemente normales, pero pueden tener enfermedad microvascular. Eso significa que la paciente tiene síntomas reales, pero que no se observan bloqueos grandes en lo que son las arterias. Tenemos también lo que es la tomografía cardíaca, que es un método no invasivo muy útil. Este nos va a permitir detectar lo que es el calcio coronario y evaluar placas ateroscleróticas. También vamos a poder visualizar las arterias. Su ventaja es que es una prueba rápida, buena, tiene buena precisión y es muy útil sobre todo en aquellas mujeres que tienen un riesgo intermedio. Y la resonancia magnética, que es uno de los estudios más completos, va a evaluar la perfusión del miocardio, cicatrices, o básicamente infartos previos, y la inflamación. Tenemos lo que son los biomarcadores cardíacos. Aquí tenemos lo que son las troponinas, los péptidos natriuréticos y los marcadores inflamatorios. Las troponinas son el marcador más importante, indican el daño del músculo cardíaco y en mujeres pueden haber valores más bajos, pero de igual forma son clínicamente muy significativos. Los péptidos natriuréticos, que indican insuficiencia cardíaca, se elevan cuando el corazón está sobrecargado, y los marcadores inflamatorios, como la proteína C reactiva, que van a estar relacionados principalmente con inflamación vascular. En cuanto a los exámenes complementarios, es de suma importancia la realización de los mismos, como hemoconcentración y después hemólisis. Puede haber indicios de anemia hemolítica, microangiopática. Además, plaquetas disminuidas por un aumento de la agregación plaquetaria.
También el tiempo de coagulación va a estar disminuido, el fibrinógeno va a estar aumentado, enzimas como el láctico deshidrogenasa va a estar aumentada por hemólisis también. La transaminasa glutámico oxalacética o TGO va a estar aumentada. Proteinuria va a ser mayor de 2 a 3 gramos en 24 horas. Las proteínas séricas como la albúmina va a estar disminuida y el funcionamiento renal vamos a tener una disminución del filtrado glomerular y un aumento de urea, creatinina y también del ácido úrico sérico. Va a haber también sedimentación urinaria, vamos a tener presencia de cilindros también de bacteriuria y de leucocitos. Muchas gracias. Eso fue cuanto de mi parte. Las dejo con mi compañera que les seguirá el tema. Muy buenos días, mi nombre es Giovanelis Lucía Rosario Encarnación y hoy les estaré hablando sobre el tratamiento, prevención y pronóstico de la enfermedad cardiovascular en la mujer. En primer lugar, vamos a estar hablando sobre los tratamientos farmacológicos. Cuando hablamos de tratamientos farmacológicos nos referimos a los medicamentos que ayudan a controlar la enfermedad, prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida. En primer lugar, tenemos los antiagregantes plaquetarios como la aspirina. Estos medicamentos evitan que las plaquetas se junten y formen coágulos dentro de las arterias. Esto es muy importante porque muchos infartos ocurren cuando un coágulo bloquea el flujo sanguíneo hacia el corazón. Luego tenemos las estatinas, que reducen el colesterol LDL, pero no solo bajan el colesterol, sino que también estabilizan las placas de grasa en las arterias, evitando que éstas se rompan y causen un infarto. Luego tenemos los beta bloqueadores, que estos ayudan a que el corazón trabaje más lento y con menor esfuerzo. Esto disminuye la presión arterial y reduce el consumo de oxígeno del corazón, lo cual es muy importante después de un infarto. Luego tenemos los inhibidores de la ECA, que estos actúan relajando los vasos sanguíneos. Esto permite que la sangre fluya con mayor facilidad, disminuyendo la presión arterial y protegiendo órganos como el corazón y los riñones. Por último, tenemos los anticoagulantes, que estos son más potentes que los antiagregantes y se utilizan en pacientes con alto riesgo de formación de coágulos, como la fibrilación auricular, para prevenir embolias o accidentes cerebrovasculares. Luego tenemos los tratamientos intervencionistas. Cuando los medicamentos no son suficientes, se utilizan procedimientos médicos, como la angioplastia coronaria, que esta consiste en introducir un pequeño balón dentro de la arteria obstruida y luego inflarlo para abrir el paso de la sangre. Muchas veces se coloca un stent, que este es como una malla metálica que mantiene la arteria abierta de forma permanente. En casos más graves se realiza una cirugía de revascularización coronaria, mejor conocida como bypass, que aquí se crea una nueva vía para que la sangre llegue al corazón utilizando vasos sanguíneos de otras partes del cuerpo. Luego tenemos la prevención primaria, que la prevención primaria es fundamental, especialmente en mujeres. Primero tenemos el control de factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes y el colesterol alto. Luego, una alimentación saludable, rica en frutas, vegetales y baja en sal y grasas. La actividad física también es clave. Se recomienda al menos 30 minutos al día, ya que esta mejora la circulación y ayuda a controlar el peso. Otro punto muy importante es dejar de fumar, ya que el tabaquismo daña directamente los vasos sanguíneos. Luego tenemos la prevención secundaria, que aquí el objetivo es evitar que la enfermedad empeore o que reaparezca. En este caso se requiere un control estricto de la presión arterial, ya que la hipertensión mal controlada puede aumentar el riesgo de infarto. También es importante el manejo del colesterol, generalmente con estatinas. El seguimiento médico regular permite detectar complicaciones a tiempo. Luego tenemos el pronóstico de la enfermedad cardiovascular en la mujer, que este depende de varios factores como la rapidez del diagnóstico y el tratamiento. En primer lugar tenemos lo que es la mortalidad, que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en mujeres a nivel mundial. Además, las mujeres tienen mayor riesgo
de morir después de un infarto, muchas veces porque los síntomas no son reconocidos a tiempo. También tenemos lo que son las complicaciones. Entre las principales están la insuficiencia cardíaca, las arritmias y los accidentes cerebrovasculares. Es de mucha importancia realizar un diagnóstico temprano, ya que si se detecta la enfermedad a tiempo, esto puede ayudar significativamente a la supervivencia. Luego tenemos lo que es la perspectiva actual de la cardiología femenina. Hoy en día la medicina ha empezado a enfocarse más en las mujeres. Se tocan varios puntos como es la medicina de género, que en esta se estudian las diferencias entre hombres y mujeres para dar tratamientos más adecuados. En cuanto a la investigación en mujeres, antes la mayoría de los estudios se hacían en hombres. Ahora se reconoce la necesidad de investigar específicamente en mujeres y esto ha sido un gran avance para la medicina. También se están implementando nuevas estrategias como tratamientos personalizados, el mejor reconocimiento de los síntomas atípicos y se está realizando un mayor énfasis en lo que es la prevención. La enfermedad cardiovascular en la mujer es un problema de salud muy importante, pero también prevenible. El tratamiento adecuado junto con la prevención y el diagnóstico temprano puede reducir de forma significativa lo que es la mortalidad. Muchas gracias por la atención.